Bueno, les dije buenas tardes a todos. La idea de este webinar es conocer primero una iniciativa que nosotros estamos trabajando, que se llama Aprender en Casa, pero también un poco en conjunto tratar de reflexionar, ¿no?, sobre este contexto que nos está tocando ahora y ver hacia dónde es que vamos, ¿no? Entonces, un poco la idea es también, nosotros les pedimos a ustedes eh, colaboración para poder desarrollar este webinar, así que ya van a ver su participación también a través de una encuesta y algunos comentarios que nos fueron dejando y preguntas, así que podemos decir que este webinar lo co-construimos entre todos. Así que, sin más preludios, voy a comenzar a mostrar la presentación. Vamos a ver si... nosotros somos de Grupo Competir, es una empresa que ya lleva 20 años en todo lo que es innovación educativa digital, y trabajamos tanto en lo que es la enseñanza como el aprendizaje. Bueno, nos han acompañado más de 110 millones de estudiantes, tenemos 2 millones de suscriptores en YouTube, tenemos más de 1 millón de testimoniales positivos, y nosotros tenemos como, digamos, entre nuestras iniciativas tenemos una editorial digital que está compuesta por Aula 365 para primaria y Educatina para secundaria, que seguramente ustedes, alguno debe conocer. Nosotros, como antes les había comentado que tenemos los suscriptores, lo que hemos dispuesto es un 10% de nuestra editorial digital en YouTube, que ahí también lo que nos permite es interactuar con los chicos, también entender un poco cómo ellos aprenden, optimizar los contenidos, pero el resto del contenido, el 90%, se encuentra dentro de la plataforma Aprender en Casa. Así que acá, y rápidamente, bueno, cómo va a ser la agenda de este webinar. La idea es hacer un pantallazo de cómo estamos y después sí pasar más a la iniciativa. Entonces, vieron que se está escuchando mucho de la nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad y en especial en educación, hacia dónde vamos. De un día para el otro, de pronto hubo 1.500 millones de niños y jóvenes afectados por este contexto. Estos son datos de la UNESCO. Entonces, ese era el panorama. Sin embargo, ya se venía hablando de lo que era innovación digital. Entonces, si nosotros nos remontamos a la era agrícola industrial, nos encontramos con que teniendo habilidades cognitivas básicas era suficiente. Es decir, si yo, por ejemplo, sabía leer o sabía hacer cuentas, con eso ya me bastaba. Pero ¿qué pasó? Que vino la sociedad del conocimiento y si esto fuera un avión, ya con un solo motor, que son las habilidades básicas, no es suficiente. Entonces, tenemos 4 turbinas, ¿no? Que siguen siendo las habilidades cognitivas básicas, porque a partir de esas se trabajan, digamos, en un siguiente nivel las cognitivas superiores, como, por ejemplo, el pensamiento crítico, la comprensión lectora, pero también tenemos otras habilidades, como las socioemocionales, que también son necesarias para aprender. Por ejemplo, la curiosidad. Sin curiosidad es imposible que uno quiera adquirir nuevos conocimientos. Y se suma una más, que son las habilidades tecnológicas, ¿no? Que ahora las vemos un poco más como de forma más intensiva, ¿no? En muy poco tiempo. Y bueno, estas habilidades, por ejemplo, las trae la programación, la inteligencia artificial, la robótica, entre otras actividades. Nosotros con Aprender en Casa nos inscribimos dentro de lo que son los aprendizajes fundamentales de la UNESCO, que son aprender a hacer, a vivir juntos, a conocer, nosotros le sumamos a crear, el aprender a aprender y el aprender a aumentar. Entonces, Aprender en Casa hace foco en especial en estos 2 aprendizajes. Aumentar, ¿qué significaría? Que nosotros estamos todo el tiempo pendientes del celular. Entonces, decir, bueno, ¿de qué manera podríamos transformar el uso de este dispositivo para el aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que un chico, en vez de estar
no sé, matando zombies con el celular, esté aprendiendo. Entonces, de esa manera despliega su inteligencia biológica a partir de la inteligencia artificial que le trae el celular. Y bueno, y acá viene la participación de ustedes. Nosotros les pedimos que completaran una encuesta y estos han sido algunos de los resultados. El 80% considera que la tecnología fue clave para la educación durante la cuarentena y que debería seguir sosteniéndose post pandemia. El 85% indicó que descubrió nuevas metodologías durante esta cuarentena. El 90% opina que cambiarán los hábitos educativos y el 70% afirma que tantos docentes como estudiantes tienen una carga mayor de tareas. Y ahí vamos con esta iniciativa. Esto me pareció como muy interesante porque muchas veces escuchamos que, bueno, digo, como docentes nos encontramos que de un día para el otro hubo que cambiar un montón de hábitos. Pero también como docentes asumimos que estamos todavía regulando las tareas en los propios, nuestros propios estudiantes, ¿no? Esto me pareció como muy interesante de los resultados de la encuesta. Y yo les quería compartir, antes este era el tipo de comentarios que recibíamos de parte de los chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas gracias por el video, mis compañeros nunca me dejan escuchar a la profe, no entiendo qué dice, pero el video es mucho más fácil para entender. Espero sacarme un 7 en la prueba. Después hay otra que dice, hola Aula 365, los creadores, me sirvió el video mucho, me saqué un 10 en ciencias sociales y en la libreta. Me gustaría lograr una gran máquina del futuro y pasado que también cambie el mundo. ¿Esto qué significaba? Que los chicos se metían solitos, buscaban nuestros contenidos, aprendían con los contenidos y nada, estaban felices. Fíjense también la actividad, ¿no? 12 likes, 10 likes. ¿Qué pasó ahora durante la cuarentena? Esto fue hace 2 semanas, fue el 25 de mayo. Like si estás viendo esto porque te mandaron tarea. Fíjense que hay 736 likes, 43 respuestas de otros chicos, y en el otro comentario, like si estás viendo esto porque te mandaron de tarea por el 25 de mayo. 528 likes, 40 respuestas. ¿Qué significa esto? Que antes los docentes no estábamos tan metidos dentro de lo que eran las redes sociales, internet, los contenidos digitales. Ahora, esto ha cambiado muchísimo. Entonces, los chicos antes entraban solitos por su cuenta. Ahora son los docentes los que están promoviendo estos contenidos. Le encontraron una utilidad para poder resolver esto, ¿no? Durante este momento que nos toca. Bueno, acá vamos entonces un poco a lo que es la nueva normalidad, ¿no? Estas son algunas de las tendencias que nosotros estamos viendo que se están, pareciera como perfilando hacia dónde vamos. Y una es la educación blend, ¿no? La educación mixta, presencial, digital, combinadas, nuevas metodologías, se hablaba de las aulas sin paredes, ¿no? Esto claramente ahora, bueno, no hay paredes, estamos todos de manera virtual, pero bueno, también el aprendizaje personalizado, la clase invertida, promover la autonomía y la necesidad del apoyo escolar online. También estábamos hablando de, siempre se hablaba del tema de cuál era el rol de la familia o la familia cómo se ubicaba. Bueno, ahora está claramente integrada al proceso de aprendizaje. También otra cosa que estamos viendo es que se está resignificando lo que es la brecha digital y cultural. Nosotros antes teníamos de pronto como una distancia bastante grande entre lo que nosotros sabíamos como docentes y los estudiantes. Eso durante este periodo se acortó. Y también lo que es cultural significa que también el modo que consumíamos los contenidos, la forma que nosotros estábamos acostumbrados, también cambió. Entonces, esto lo que nos trae es que de pronto las clases, ¿no? Los chicos, no lo podemos trasladar exactamente, replicar lo que es la clase presencial a lo digital. Los contenidos se consumen de manera diferente, los tiempos son otros, la velocidad es otra.
Por otro lado, como ahora ya nos empezamos a acomodar un poco más, ¿no? Entonces ya no estamos quizás incursionando tanto en cómo funciona esto, sino ya empezamos a poner foco en los objetivos educativos, lo que queremos conseguir. Y finalmente, la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, que también era algo que se venía hablando antes, pero que bueno, recién ahora se está sintiendo como que él le está dando un valor que antes quizás no estábamos encontrándole la manera de aplicar. Con cuáles son los pilares de aprender en casa. Nosotros vimos antes de cuáles eran las habilidades que se estaban requiriendo para esta nueva sociedad del conocimiento. Ya no hablamos solamente de la pandemia, ¿no? Sino que también estamos hablando de qué pasa después. Entonces, bajo esos fundamentos se había creado antes de la pandemia Aprender en Casa. Y estos pilares eran aprender a aprender, aprender a conocer, a vivir juntos. Claramente lo que es a vivir juntos ahora adquiere otro significado, pero bueno, cuando volvamos a la clase presencial va a volver digamos, a adquirir el mismo significado que tenía antes. Aprender a hacer, ¿no? A desarrollarse. Y nosotros entonces le habíamos sumado lo que es aprender a crear y aprender a aumentar. Como les había comentado antes, sobre todo, especialmente en lo que es aprender a aprender y aprender a aumentar, es en donde se focaliza aprender en casa. ¿Qué es aprender en casa? Es una solución que nosotros estamos abriendo por todo el ciclo lectivo de este año, es decir, no estamos, para nosotros era importante no especular cuándo arrancábamos o cuándo terminábamos, sino que realmente todos tuvieran la posibilidad de acceder. Y aprender en casa lo que permite es justamente contar con una herramienta que es tanto de apoyo escolar, para dinámicas de clase invertida, también para evocación en el aula, que se puede utilizar desde el hogar. Que incluye 30.000 contenidos pedagógicos para primaria y secundaria. Es decir, tenemos todo el rango. Tenemos también lo que es postprimaria, que es la preparación para la secundaria, y también la transición de la secundaria a la universidad. Por otro lado, una cosa muy importante es que los contenidos están en español, en portugués y en inglés. Es decir, que para los profes que son de colegios bilingües, esto también les sirve como para no solamente que aprendan el idioma como si fuera un curso, sino que directamente tengan el contenido curricular en otro idioma. ¿Qué contiene? Contiene videos, contiene guías de estudio, contiene resúmenes, están los ejercicios, un sistema de ejercitación que se puede, digamos, es de autocorrección, entonces uno puede ir determinando a medida que va avanzando en el aprendizaje cómo está aprendiendo, ¿no? Cómo, digamos, si requiere reforzar un poquito más o, digamos, eso de alguna manera lo ayuda a validar. Y bueno, en todo lo que refiere a seguimiento, nosotros tenemos un tablero de comando que lo que permite es justamente en tiempo real poder hacer un seguimiento de cada estudiante. Poder ver por dónde va, dónde necesita reforzar, cuántos, digamos, videos vio, qué ejercicios hizo. Y esto sirve tanto para los docentes también como para la familia. Por otro lado, si bien nosotros tenemos, digamos, obviamente como docentes, esto lo utilizamos como un apoyo, la herramienta tiene un mapa curricular sugerido. Entonces, ¿esto qué significa? Que uno podría también navegar el sitio a partir del mapa curricular. Entonces, el mapa curricular establece objetivos de aprendizaje que son evolutivos, digamos, de menor a mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo no puedo aprender operaciones de división si no sé, por ejemplo, qué son los números, ¿no? Entonces, estas herramientas son muy importantes para poder también nosotros contar con un modo digamos, de orientarnos, por un lado, qué tema va antes, qué tema va después, y también, en esto de la curiosidad, si de pronto el chico le interesó un tema, que pueda hacer ese progreso educativo de una manera ordenada.
¿no? En esto de promover el aprendizaje autónomo. Una de las preguntas que nos llegaron fue, si no tengo computadora, ¿puedo entrar? Sí, es multidispositivo, o sea, uno puede acceder desde un celular, desde una tablet, no solamente desde una computadora. Y no necesitas descargarte nada, es decir, no tenés que descargarte una aplicación o un plugin, nada. Vos directamente ingresás a la URL, que ahora vamos a ver cómo entramos, y ya estás. También nos consultaron en qué horario podían entrar, esto es 24/7, está disponible a cualquier hora. Y ahora vamos a ver la herramienta. Estos son 3 de los momentos que se puede aplicar a aprender en casa, ¿no? Entonces tenemos antes de la clase, digamos en esto de las dinámicas de clase invertida, flip classroom, el alumno adquiere ciertos saberes, ciertos conocimientos antes de llegar al momento compartido de clase, y eso permite que se optimice el tiempo en el aula. Durante la clase también nos sirve como punto de partida. ¿Punto de partida de qué? De conversaciones curriculares, es decir, que en el aula se converse de temas pertinentes a la escuela y que se genere este proceso de inteligencia colaborativa. Eso antes no se podía hacer en todas las escuelas, porque claramente para eso se necesita tener un dispositivo, quizás un proyector, pero ahora tenemos, digo, esta oportunidad que nos trae también esta situación, nos permite utilizarlo como punto de partida durante la clase sincrónica. Después de la clase, como apoyo escolar. Entonces, el chico evoca lo que aprendió en la clase y repasa las veces que lo necesite. Además, la familia puede también compartir una película con los chicos y hacer un seguimiento del progreso, incluso desde su propio celular, porque como veíamos antes, se puede acceder desde cualquier lado. ¿Cómo entramos? Primero puede ser, desde Google ponemos Aprender en Casa, van a ver que el primer resultado es este sitio. Se puede también acceder tipeando directamente la URL. La URL es aprenderencasa.com.ar. ¿Y cómo entras? Bueno, esto es muy simple. Es como cualquier, por ejemplo, red social, hay un botón de ingresar, y si ya tenés usuario, ingresás con tu correo electrónico y con tu contraseña, y si no, te creas una cuenta nueva. Cuando te vas a crear la cuenta, te va a pedir el nombre, el apellido, el correo electrónico y la contraseña. Y acá, bueno, algunas recomendaciones que también nos trajeron ustedes, ¿no? Por ejemplo, para acceder, a veces uno como profe tenés el mail de la institución y tenés tu propio mail, bueno, tratar de recordar con qué mail te registraste, porque es el que después vas a utilizar. Las contraseñas, tratar de que sean seguras, que tengan 8 o más caracteres, que no tengan, digamos, caracteres raros, que sean contraseñas que digamos, se equilibren entre lo seguro y lo recordable. También ver si uno no tiene el botón de bloqueo de mayúscula o el bloqueo numérico. Y, por ejemplo, tiene un ojito donde uno puede ver la contraseña que está ingresando. Entonces, quizás para mayor seguridad, ver qué es lo que uno está ingresando como contraseña. Si uno se lo olvidó, igual no hay problema, porque, como veíamos antes, tiene un link de acceso. Otra pregunta que nos llegó. Mis alumnos no tienen mail. ¿Puedo registrar a mi estudiante con el mail de la familia? Sí, es lo más recomendable. Y la idea es que la contraseña le resulte fácil de recordar. Y acá viene una parte importante. Esta es otra pregunta que nos llegó. ¿Se puede crear con el mismo mail varios usuarios? Y esto es una lógica similar a lo que son las redes sociales. Es decir, yo no tendría, digamos, por decirlo, mi mamá en Instagram, con mi mismo usuario. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, en esta cultura digital, a que nosotros vamos personalizando nuestras propias plataformas. Mi Netflix no es el mismo Netflix que, no sé, el de Alejandro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Nosotros, al tener un usuario, lo que podemos hacer es tener tantos Aprender en Casa como estudiantes y docentes. El perfil se puede personalizar, uno puede cambiar la foto, puede poner el colegio, el nivel educativo, digamos, en qué grado está, la fecha de nacimiento.
Y acá viene la otra parte importante, ¿no? Otra pregunta que nos han hecho, ¿no? ¿Cómo conozco el progreso educativo? Bueno, la plataforma lo permite hacer en tiempo real. Acá lo que tiene de interesante es que uno tiene un panel de actividad donde puede ver por tema, por tipo de contenido, puede ver el progreso, puede acceder a completar ese contenido, y en cada una de estas tarjetas que se ven acá, están los temas en los que se avanzó, únicamente. Es decir, si, por ejemplo, yo no vi fotosíntesis, no me va a aparecer la tarjeta acá. Acá solamente está la actividad que hay dentro de la plataforma. Entonces, ¿cómo funciona para profesores? Hay un panel donde hay varios accesos y uno de ellos es convertirme en tutor. Entonces, de esa manera yo ya puedo invitar a mis alumnos. ¿Cómo invito a los alumnos? Esto es lo mismo que cualquier grupo de Facebook, por ejemplo. Simplemente pongo el mail y ya puedo invitar a mis alumnos. De la misma manera que Facebook o que cualquier red social, me tienen que aceptar mis alumnos. Es decir, no es que yo los puedo sumar de prepo. Una vez que el alumno me da el ok, me va a aparecer en mi listado de estudiantes. También esto es muy bueno. Yo puedo crear grupos dentro de la plataforma y no hay un límite. Entonces, supongamos que yo doy una clase de matemática y tengo un grupo de 5 estudiantes que están flojos, ¿no? Entonces les quiero dar como un seguimiento un poco más intensivo. Entonces me hago dentro de mi clase un grupo aparte para esos estudiantes. Nuevamente, creo el grupo, los invito con su mail, y después lo que puedo hacer también dentro del grupo es administrarlo. Supongamos que uno de los estudiantes mejoró, ¿no? Entonces lo puedo sacar de ese grupo y devolver al grupo que estaba originalmente de la división. Y acá te muestra, como en un pantallazo, uno tiene cómo están todos estos estudiantes. Cuántas actividades hicieron, cuántos, digamos, videos y clases tomaron, cuántos ejercicios hicieron. Uno puede, por ejemplo, supongamos que estoy en 5º año y ya egresaron estos alumnos, los puedo también destildar como alumnos, y entonces ya ahí voy administrando cómo hago este seguimiento. Esto entonces lo que te posibilita aprender en casa es una herramienta de autoevaluación, de evaluación continua en tiempo real. Entonces, ¿qué significa? El alumno puede ver cómo va su progreso, porque este panel, él también tiene acceso, no es que es algo, digamos, secreto solo para el docente. Él puede decir, uy, estoy flojo en inglés, por ejemplo. Entonces, de esa manera, se va, en esto del aprendizaje autónomo, también se va promoviendo el aprendizaje autónomo. Pero por el otro lado, se produce una evaluación continua, y el docente puede hacer el seguimiento sabiendo que la información que figura ahí es precisa. Muchas veces hay muchas excusas, ¿no? Como, no, pero este tema no está, o no lo dieron, o no lo vi, pero no me lo acuerdo. Uno puede desde ahí ver toda la información de todos los alumnos y, nuevamente, puede ser algo general, puede ser por curso, puede ser por ese grupo de alumnos, o puede ser por un alumno en específico que pueda hacer el seguimiento. Bueno, y ahora vamos a la parte como más, la parte clave, ¿no? De cómo encuentro los contenidos. Nosotros tenemos una fórmula que tiene 2 componentes que son muy importantes para los contenidos, ¿no? Una es el mapa curricular sugerido y otra es el buscador. El mapa curricular sugerido era lo que yo había comentado antes, que es una guía, es un árbol donde están ordenados todas las materias y todos los temas dentro de esos temas, todos los objetos de aprendizaje, de forma evolutiva, ¿no? De una forma sugerida. Pero por el otro lado puede ser que uno tenga una, digamos, quiera dar una clase específica sobre un tema específico, perfecto, utiliza el buscador. Después ahora lo vamos a ver bien en la plataforma. Pero el buscador lo que permite es buscar tanto por materia como por tema, puede buscar, uno decidir si lo que quiere es que el chico ejercite, buscar solo ejercicios, tiene un montón de filtros. Así se organizan los contenidos, se organizan por nivel escolar. El siguiente acceso, una vez que uno eligió, si por ejemplo es primaria, es la materia. Puede elegirla por idioma, puede elegir, por ejemplo, matemáticas en inglés, tiene el rango etario y tiene el tema.
¿no? Estas son las categorías principales, desde el menú, este árbol que van a ver a la izquierda. Entonces, uno va ahí, puede ir navegando así de manera, como les decía, ordenada, o puede utilizar el buscador que está acá arriba, como cualquier buscador como el de Google, por ejemplo. Entonces, ¿qué niveles educativos incluye? Acá está todo, está primaria, está posprimaria, está secundaria, y está la preparación para la universidad. Muchos nos escriben y nos dicen, no, porque los estoy utilizando para el primer año de la facultad, segundo año. Ahora vamos a ver más la oferta educativa que hay, pero hay de todo dentro de la plataforma. Entonces, esto es lo que les posibilita es, en vez de estar buscando como locos, no sé, un video que sea bueno, ya tienen todo acá adentro, o sea, no hace falta que salgan y busquen, están todos los contenidos, porque como les decía, hay miles de contenidos y todo el tiempo se están sumando nuevos. Entonces, ¿qué tipo de contenidos hay a nivel formato? Bueno, tenemos los videos, tenemos los ejercicios, tenemos resúmenes y tenemos guías de estudio. ¿Qué nos permiten las guías de estudio? Bueno, por supuesto, cuando mandamos la tarea o mismo cuando queremos involucrar a la familia, la guía de estudio es una herramienta poderosísima para trabajar en conjunto con, digamos, el adulto con el estudiante, ¿no? Porque va guiándote paso a paso qué deberías hacer para que este aprendizaje sea significativo también en tu contexto, ¿no? Porque como veíamos al comienzo de la charla, no es lo mismo un chico que está en Misiones a un chico que está en Buenos Aires. Entonces, la idea de estas guías es poder también adaptar ese contenido, que cada uno lo trabaje desde su propio contexto. Bueno, si tenemos contenidos en otros idiomas, que era la pregunta, sí. Justamente desde el árbol van a ver que está en inglés y portugués, además de español. Y tenemos otro tipo de contenidos, que esto creo que es muy interesante para que ustedes sepan. Hay contenidos de formación docente, tenemos un módulo de pedagogía, un módulo de aplicación de las TIC en el aula, hay un módulo de colaboraciones, donde tenemos instituciones, fundaciones muy prestigiosas como TEDx, Wikimedia, Fundación Luminis, y se siguen sumando. Hay otro módulo para los chicos de orientación vocacional. ¿Qué significa esto? Son contenidos hechos por los docentes de cada profesión, contándole a los chicos, digamos, por decirlo así, lo bueno, los aspectos a considerar y positivos de la profesión. Por ejemplo, no sé, psicología, ingeniería, ¿no? Entonces ahí el chico escucha de primera mano, porque hay mucho de orientación vocacional, digamos, test, este tipo de cosas, pero desde los propios docentes hay muy poco. Entonces, acá hay un módulo de orientación vocacional buenísimo para los profes que tienen, digamos, que son de secundario, que están en los últimos años. Por el otro lado, también van a encontrar la serie Los Creadores, que es una serie de ciencia divertida, que está también en Netflix, pero hay contenido adicional dentro de Aprender en Casa, hay contenido 3D muy bueno. Por ejemplo, había uno para el 25 de mayo, ahora que viene el Día de la Tierra, hay contenido del Día de la Tierra, hay un montón de contenido dentro de la plataforma. Y después hay una sección de edutainment que se llama Recreo, que ahí van a encontrar, es microlearning, son, por ejemplo, dinámicas de, no sé, aprender libros con emojis, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. Otra pregunta que nos hacen mucho es, ¿hay contenido offline? Sí, están los resúmenes, están las guías de estudio, que se pueden descargar para utilizar fuera de la plataforma. Entonces uno utiliza esta guía y no tiene la necesidad de estar online viendo una película. ¿Cuál es la diferencia con otras soluciones como por ejemplo Wikipedia? Que los contenidos tienen una transposición didáctica digital. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un recorte hecho por un docente, una transposición hecha por un docente pensada para el nivel de aprendizaje y también la edad del chico, y la lógica digital, en esto que hablamos de la cultura digital, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, uno consume contenidos on demand, que son quizás más cortos, bueno, estos contenidos están pensados así. Y por eso nosotros tenemos un 10% de nuestra editorial digital en YouTube, porque ese es el modo también de
cada vez hacerlo de forma más digital. Por el otro lado, algo que a los chicos les encanta de primaria es que los contenidos son animados, es decir, tienen personajes animados. Y no es que solamente dicen, bueno, la fotosíntesis es tal cosa, sino que hay una historia detrás. Los chicos tienen una situación de su vida cotidiana y la resuelven evocando a la escuela. Eso por un lado. Y para secundaria, como obviamente los chicos ya dibujitos no, digamos, no les gusta tanto, lo que nosotros tenemos es otra dinámica que es muy orgánica para los profes, lo van a encontrar como muy, más allá de que sea digital, lo van a encontrar como muy parecido a lo que hacen habitualmente, que es una pizarra digital donde el profe explica la clase. Otra pregunta que nos llega siempre es, ¿lo puedo compartir esto en algún otro lado? Por ejemplo, yo uso Google Classroom. Sí. Google Classroom, WhatsApp, en cualquier plataforma que estén utilizando ustedes, donde se comuniquen con los alumnos, lo pueden compartir. Solamente tienen que copiar el link del contenido que ustedes eligieron y ya está. Estos son, por ejemplo, algunos ejemplos de contenidos compartidos, ¿no? En otras plataformas. Esto, por ejemplo, es Classroom. Y bueno, también en esto de la colaboración, nos han llegado un montón de testimoniales, agradeciendo de papás, de docentes, de directores. El contenido les ha resultado muy útil. Hoy por hoy Aprender en Casa está en 50 países. Y bueno, la verdad que el éxito ha sido arrollador y se siguen sumando todo el tiempo personas, digamos, estudiantes, docentes, a la iniciativa, papás también, mamás, y nos ayuda también a nosotros a esto hacerlo más grande, ¿no? Poder difundirlo, y teniendo en cuenta, sobre todo ahora que se necesita tanto, poder tratar de alguna manera resolver, continuar, ¿no? Con el proceso educativo, a pesar de este contexto, herramientas como estas sirven muchísimo, ¿no? Pero también considerando que sobre todo que esto se está proveyendo de forma gratuita. Bueno, estamos acá dentro de la plataforma, esta es la plataforma en vivo. Esto es lo que yo les mostraba de las materias. Para los que recién están arrancando con este tipo de herramientas digitales, acá lo que van a encontrar, nosotros hicimos una serie de tutoriales, tanto en video, como manuales, también manuales de uso, y también incluso una carta para que ustedes, por ejemplo, si hay una directora que quiere compartirlo con la familia, esto, de qué manera debería contarlo, ¿no? Los ayudamos también en ese sentido para que esto les resulte lo más fácil posible de implementar. Entonces, esto es antes de comenzar, pero acá ya vamos a lo que es el árbol de contenidos. Ven que acá están las materias, entonces tenemos matemática, pero también tenemos matemática en inglés, ¿no? Y tenemos también matemática en portugués. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a un contenido, ¿no? Vamos a poner de 9 a 12 años. ¿Ven? Acá está todo el árbol de contenidos de 9 a 12 años dividido por temas y con los objetos de aprendizaje dentro, pero también, si se fijan acá, con el tipo de recurso. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, acá yo tengo una película, y tengo un resumen, y tengo una guía de estudio. Y ven que está completo este círculo, pero este no. ¿Esto qué significa? Que esta película yo la vi de manera completa, pero sistema decimal me falta un poquito. Entonces ahora voy a entrar al sistema decimal, y miren lo que va a pasar. Vieron que no arrancó desde el comienzo, sino que arrancó desde el minuto 1:42. ¿Por qué? Porque es de donde yo lo había dejado en mi anterior conexión. Entonces, ¿eso qué significa? Que digamos, donde yo dejo el contenido, así queda. Por eso también el seguimiento es tan preciso del alumno. Porque no es que el alumno entra, hace un clic y dice, ya lo vi. Sino que en realidad la plataforma indica si vio el video entero o no lo vio. Entonces, por ejemplo, es uno de los contenidos que nosotros tenemos para lo que es primaria, que como ven,
es animado, está muy lindo hecho. Acá tenemos también un mini resumen del contenido. Este, por ejemplo, es el resumen que les decía que se puede utilizar de forma offline, ¿no? Fíjense que no es exactamente el mismo, digamos, el contenido, sino que es una adaptación al resumen con, digamos, nuevos ejercicios, con, digamos, posibilidades que obviamente da este tipo de formato, ¿no? Acá tenemos, por otro lado, la guía de estudio. Entonces, para repasar, ¿qué recuerdas de los números decimales? Hoy aprendemos, por ejemplo, cuál de estos números no pertenecen al sistema decimal. La evocación al aseño, ¿no? Y acá vamos viendo cómo va progresando esta guía de estudio. Vamos ahora a secundaria y van a ver cómo cambia esto. No sé si hay algún profe que quiera ver de su materia en particular. Vamos a artes, que ahí preguntó Silvia, ¿no? Vamos a arte. Entonces, esto que les decía del buscador, fíjense qué interesante. Yo acá en arte puedo ver por materia, puedo ver por, digamos, si quiero ver solamente videos, o puedo ver también por ejercicio. Entonces yo entro, por ejemplo, a videos, ¿no? Entonces vamos a ver comedia del arte. En este caso es para secundaria, ¿no? Fíjense que la estética cambia completamente. Tenemos un docente que está dando su clase con un pizarrón. ¿Pero por qué? Por lo que les decía antes, porque los chicos de secundaria, ese es el formato que eligen. Así quieren que le expliquen, no quieren que le expliquen con dibujos. Acá abajo van a encontrar que tienen todo el contenido de, digamos, un contenido de resumen y también pueden ejercitar. Entonces, por ejemplo, voy a entrar a un ejercicio para que puedan ver cómo funciona el ejercicio. ¿Dónde se originó la comedia? ¿No? Entonces voy a responder en Asia. Vamos a ver qué nos dice. Ahí ya me responde, ¿no? Me dice que la respuesta es incorrecta, que fue en Grecia. Voy al siguiente ejercicio. ¿Qué características tienen los personajes en la comedia? ¿Son arquetípicos? ¿Son productos? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, son arquetípicos. Respuesta correcta. Y si ven acá, se va viendo cómo fui respondiendo. El primero lo respondí mal, el segundo lo respondí bien, ¿no? ¿Hay alguna otra materia que quieren que veamos? Matemática, dicen ahí. Bueno, vamos a matemática. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la misma prueba. Matemática de 9 a 12, y les voy a mostrar algo que les va a encantar. Vamos a relaciones entre los ángulos. Este ya es un tema más avanzado. Entonces, ¿qué pasa? No solamente el tema es más avanzado, sino que los personajes han crecido. Es decir, cuando están en primaria son niños más pequeños. Cuando están ya avanzando, esto sería como los últimos años de primaria, los chicos son más grandes. Entonces también los personajes acompañan el crecimiento de los chicos. Y fíjense que la dinámica es esta que les contaba. Ellos tienen una historia que tienen que resolver y que hacen, evocan a lo que habían visto en la escuela. Entonces no se trivializa el saber del aula, sino que justamente el saber del aula se trae para poder resolver esto que los chicos, acá está el profe, que los chicos tenían. Este es un proceso de aprendizaje significativo, es decir, no solamente que queden en un sentido abstracto las matemáticas, sino que también ellos entiendan para qué me está sirviendo esto que estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, en cambio, si yo voy a matemáticas de secundaria, cambia muchísimo. Vamos a, por ejemplo, geometría analítica. Ecuación principal de una recta, ¿no? Este tema todavía no lo vi. Entro acá.
¿Ven? Cambió completamente la estética de este contenido. Vamos a otro, ¿no? A ver si... ciencias sociales, pide Mariela. Bueno, perfecto. Vamos a ciencias sociales. Ciencias sociales tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir de 9 a 12 años, ciencias sociales. Entonces, vamos a ver la polis griega. Y acá vemos que los personajes son un poquito, digamos, más grandecitos que los primeros que habíamos visto, pero más chicos que los otros. Fíjense que está hablando, por ejemplo, de las elecciones. Entonces, ¿qué hacen? Que a partir de algo que a los chicos es una conversación en el aula, se evoca, ¿no?, a la escuela. Entonces, primero tenemos que explicar de qué se trata la democracia, y para eso nos vamos a remontar a Grecia. Y ahí comienza el saber, ¿no?, el conocimiento, pero traído, después este conocimiento le va a servir a los chicos para resolver esta duda que tenían, es decir, vuelven a cerrar con, digamos, el planteamiento original se cierra a partir de lo que aprendieron en el aula. Fíjense que acá los chicos dejan sus comentarios, ¿no? Por ejemplo, muy buen video, voy a ver de nuevo cuando pase más 3 años. Bueno, eh, bueno, algunos que se recuerdan, hace 3 años estaban mirando este video para una prueba de secundaria. Hoy lo voy a ver para recordar viejos tiempos mientras estoy en la facultad de medicina. Esto es genial, porque también acá lo que se empieza a ver es cómo esto que les decía, ¿no? Cómo están pensados los contenidos para los chicos. Por supuesto que siempre va a haber chicos que se conecten más o menos, pero lo interesante de esto es tratar de que nosotros lo que vamos haciendo es optimizando este contenido. Acá estaba lo que les contaba de formación y orientación. Entonces, por ejemplo, tenemos por un lado pedagogía, ¿no? Y acá tienen un montón de contenidos en lo que respecta a formación. Después tenemos en formación y orientación, tecnologías de la información y comunicación aplicadas al aula, que también esto para el contexto que estamos atravesando, creo que les va a resultar como muy interesante. Eh, Después lo que les contaba de digamos, lo que es más edutainment, ¿no? Que de pronto uno dice, bueno, ¿cómo enseño lengua, no? Bueno, esta es otra alternativa. Por ejemplo, adivinando los libros con emojis. Esto es para, nosotros lo llamamos recreo porque si bien tiene un componente digamos, es microlearning, no es, si se fijan, no es el formato curricular que tenían los otros contenidos. Pero a los chicos esto les encanta y es muy divertido. Después tenemos, vamos a poner, les voy a mostrar lo que les contaba de los creadores. Por ejemplo, este contenido está en 3D. Lo voy a avanzar un poquito. Esto, por ejemplo, es del 25 de mayo. Y está todo contado como si fuera una especie de juego. Claramente esto es para primaria, ¿no? Pero fíjense que la estética es como si fuera de un juego tipo, por ejemplo, el Age of Empires, ¿no? Que son juegos que los chicos juegan. Tienen acá un montón de contenido, un montón. Lo que les quería mostrar para finalizar era esto que les contaba del panel, ¿no? Entonces, fíjense que acá yo tengo un montón de tarjetas con los contenidos que estuve viendo y en qué porcentaje estoy. Entonces uno así puede hacer el seguimiento de cada uno como estudiante, de su propio aprendizaje, pero también como docente. Entonces yo, por ejemplo, entro acá, que es ubicación en el espacio, ¿no? Esto, fíjense que los personajes son más chiquititos. Esto diría que es casi, es primer grado, bueno, eh, último, en kinder sería también, ¿no? Entonces,
yo entro acá y veo qué es lo que está viendo este chico. Vio ubicación del espacio, un poquito del video, vio las figuras geométricas un poquito también. Entonces le digo, mira, si querés aprender este tema, mírate, primero ubicación del espacio y después haz el ejercicio, ¿no? Esta es por ejemplo, una posibilidad de cómo podríamos abordar este tema. Otra cosa que les quería mostrar era en esto del panel, ¿no? Que uno tiene un segmento que es para profesores, por ejemplo, yo soy director y quiero sumar mis profesores dentro de la plataforma, lo puedo hacer. Ahora, quiero sumar a mis estudiantes, también lo puedo hacer. No solo eso, puedo ver, como les decía, todo el pantallazo de mi aula, cómo está. Bueno, esta persona hizo una sola actividad, ¿no? Que fue ver un video. Entonces yo entro, por ejemplo, y veo, a ver, ¿cómo viene de actividad? Bueno, vio narraciones populares y didácticas en un 1%. A ver qué es lo que vio. Entonces, ¿qué hago? Entro a ver el detalle de lo que vio. Y así voy evaluando cada uno de estos, por ejemplo, vio este contenido que dice el mito, ¿no? Entonces voy viendo en detalle cada uno de mis estudiantes, no solamente el aula completa, sino que también puedo ir esto desgranándolo e ir viendo a cada uno en particular. Bueno, esto era un pantallazo de lo que nosotros queríamos contarles. Hay una frase que el creador, que es Pablo Aristizábal, dijo que me parece como muy pertinente para estos momentos, que el fin no es el que aprendan los estudiantes, sino que amen aprender. Y yo creo que si ustedes utilizan esta herramienta, ven los contenidos, empiezan a jugar un poquito porque es muy fácil de utilizar, van a lograr esto, que los chicos se conecten con el aprendizaje y que no sean solo ellos los que impulsen, ¿no?, este tipo de contenido, sino que también ustedes formen parte de eso. Así que, para cerrar, también, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, nos pueden escribir en aprenderencasa@competir.com. Damos por finalizada la charla. Yo les agradezco muchísimo a todos el tiempito que se han tomado para conocer más de la herramienta, y aprovechenla, aprovechen que tenemos esta posibilidad de tener una herramienta de forma gratuita, y que tiene muchísimo contenido, muchísimas posibilidades para que ustedes puedan enriquecer sus clases, puedan potenciarlas. Fíjense que son contenidos que no son súper extensos, lo pueden insertar dentro de una clase, se lo pueden sugerir a los estudiantes para después, y bueno, y de esa manera poder aprovechar en estos momentos de cuarentena este tipo de herramientas que vienen muy bien. Ahí Laura dice que estaba teniendo algún inconveniente para ingresar. Recuerdan lo que estuvimos viendo de probar si estamos ingresando con el mail con el mismo que nos registramos, probar, bueno, la contraseña que sea la que nosotros ingresamos en su momento. Yo les digo, muchos de los problemas que hay en el ingreso es que, nuevamente, como profes, a veces tenemos el mail de la institución y tenemos el mail nuestro personal. Entonces hay que ver también con cuál nos registramos en la herramienta. Y recuerden esto de tratar de, pero porque Laura, de veces están entrando en otra. Tenés que entrar en Aprender en Casa. Esa es gratuita. Esa es gratuita. Igualmente, ahí nos pueden escribir, nos pueden contactar, nos pueden enviar sus sugerencias y nosotros con gusto lo vamos a responder, como hicimos este webinar que también fue co-construido con ustedes y con su participación. Claro, ahí Laura dice, estaba entrando en Educatina. Claro, no, es en Aprender en Casa. Aprender en Casa tienen todo el contenido, todo lo que vimos recién, de manera gratuita. Bueno, y ahora sí, entonces cerramos. Les agradezco de nuevo que se hayan tomado estos momentos, y bueno, obviamente hay que compartirlos si tienen alguna, digamos, lo quieren compartir con las familias, con sus estudiantes y también con otros colegas, tranquilamente, como para que también esto
pueda empezar a difundirse, a llegar a más gente. Bueno, muchísimas gracias a todos.